la comuna 13. El peladero que vemos allá, ese es donde, según cuenta, se escondieron mucha gente, muchos desaparecidos, que de hecho los han ido a excavar con un programa que hubo pues ahorita de la gobernación, pero no sé cuántos se encontraron o qué. Se dice que acá en La Escombrera está la fosa común más grande del mundo. Paramilitares, FARC, ELN, milicias urbanas y hasta el cartel de Medellín llegaban hasta esta zona para arrojar a los muertos. Se habla de 300 cuerpos que estarían sepultados en esta montaña de 90.000 metros cúbicos de basura. Un dato, ya hubo una primera excavación en el 2015 de 15 hectáreas en este improvisado relleno sanitario, pero solo se encontraron restos óseos de perros y más basura. Esta es la radiografía del horror, de la impunidad, de un capítulo que no se ha cerrado, de la desaparición forzada y sus sobrevivientes. La guerra en Colombia, al menos con las FARC, ha terminado. Medio siglo de conflicto que se queda en la memoria de todo un país. Masacres, carros bomba, cilindros bomba, hostigamientos a pueblos. Horrores que no se pueden olvidar. La desaparición forzada es uno de ellos. Y no se puede decir que quedó en el pasado, porque su sombra todavía sigue atormentando a todo Colombia. Nadie se escapa de ella. 3 personas fueron desaparecidas cada día entre 1970 y 2015. A finales del 2016, exactamente el 22 de noviembre, el Centro Nacional de Memoria Histórica reveló en un informe titulado Hasta encontrarlos, una cifra escalofriante para un país que está entrando en una etapa de posconflicto. 60.630 desaparecidos y desaparecidas en el marco del conflicto armado nacional. Hemos asumido este deber con absoluta responsabilidad y con la certeza de estar cumpliendo cabalmente con la misión que el Estado nos asigna. Una cifra apabullante que está por encima del número de desaparecidos y desaparecidas en las dictaduras de Argentina y Chile e inclusive en la Guerra de los Balcanes. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa. Sustentado en 102 fuentes de información, el reporte abarcó los casos de desaparición entre 1970 y 2015, siendo el informe más completo que se haya hecho en la historia de Colombia sobre este flagelo. Grupos paramilitares, guerrillas, agentes del Estado, grupos postdemovilización. Todos los bandos del conflicto tienen una porción de culpa, unos en mayor medida que los otros, pero ninguno exento de culpa. Mónica Márquez trabaja para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Fue una de las relatoras del informe Hasta encontrarlos. Ella cuenta cómo fue la elaboración del documento de más de 400 páginas. Es importante resaltar que el informe está antecedido por los 4 tomos en que se trabajaron distintos temas articulados a la desaparición forzada, al análisis de la modalidad. Y este informe tiene la intención, Hasta encontrarlos tenía la intención de ser un informe general. Un informe no que sintetizara o resumiera lo que los 4 tomos decían, pero sí un informe que esclareciera cosas respecto a la modalidad de violencia como tal. Y con cosas me refiero a que en este informe, por ejemplo, los lectores y las lectoras van a encontrar qué es la desaparición forzada en Colombia, cómo es entendida fuera del país, cómo es entendida en el país, cómo el contexto nacional de conflicto armado y de distintos actores armados ha implicado que la desaparición forzada tenga una comprensión distinta acá, ya no solo como un delito del Estado, sino como un delito en que paramilitares y grupos guerrilleros también están incluidos. El lector o la lectora también va a encontrar un apartado un poco en que se dilucidan cuáles son las magnitudes y las dimensiones de la desaparición forzada, se sitúa la modalidad en el tiempo, se sitúa la modalidad en el espacio. Y bueno, ahí viene la gran cifra de 60.630 personas desaparecidas hasta el corte del año pasado, en el que se entregó
el informe. Seguramente si tú consultaras hoy, si consultáramos hoy la información que tenemos al respecto, el número se habrá elevado mucho, porque depende de las fuentes que sean consultadas. Nosotros consultamos 102 fuentes. Mónica aclara que la cifra de 60.630 desaparecidos no es una aproximación. En esas 102 fuentes, casi todos los casos, es importante resaltar que los 60.630 personas que nosotros situamos en el informe son casos individualizados, no son aproximaciones. Son casos en los que por cada persona hay una historia o por cada persona hay una denuncia. De manera que es allí, en esas fuentes de información, en que se dilucidan cuáles son los perfiles. Sí es un asunto muy complicado porque la desaparición forzada como modalidad tiene la particularidad justo de desaparecer, de ocultar, de invisibilizar. Y a veces puede ser muy difícil seguir cuál es el móvil del delito. Si el móvil del delito responde o no responde a una militancia política, por ejemplo. Entonces, yo creo que además de la información de las fuentes en que se dilucida qué pasó con cada caso, qué móvil se le atribuye a cada caso, la información contextual nos dice mucho también. Y creo que fueron esas dos variables las que se cruzaron un poco para proponer los perfiles. Pero es importante señalar un poco que estos perfiles sí están sostenidos en lo que las fuentes de información nos han dicho. No hay aproximaciones, no fuimos nosotros creando contextos imaginarios. Bueno, yo creo que una de las primeras características que justo tú anotas es que en Chile y Argentina las cifras de desaparición forzada repuntan y aparecen en el marco de las dictaduras. Y en Colombia no. En Colombia todo esto ha pasado en medio de la democracia. Creo que esa es una primera característica que tiene que hacernos acudir, digamos, como país, y seguramente si este tema sale y llega a otros lugares, la gente igual se tendría que sentir interpelada, porque en un contexto en que se supone que podemos convivir democráticamente, escuchar nuestras ideas, respetarnos, compartirlas o no, que las personas sean desaparecidas muchas veces por su militancia política, pero también por señalizaciones, como sucedió con los paramilitares, que había una estigmatización muy fuerte, tiene que llamar mucho la atención. Son 5 periodos de tiempo en los que el informe divide la temporalidad de la desaparición forzada para así poder entender la evolución que ha tenido este crimen. 160 años de vida democrática, solo interrumpidos en el siglo pasado transitoriamente y en este una sola vez. De 1970 a 1981, las políticas de represión y los poderes especiales de las fuerzas militares otorgados por el gobierno de Turbay Ayala, gracias a la doctrina de seguridad nacional o el miedo a cualquier expresión de izquierda promovida por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. A mí el gobierno colombiano no parece ser que quisiera hacer la exhumación del cadáver que nos entregaron. No parece ser, no la quiere hacer. Porque ya, pues si usted se lee la historia y mucha gente ya la ha leído, el Estado no tiene por dónde meterse ni a mí. Ellos nos entregaron un cadáver y nosotros vimos a mi hermano vivo después de eso. Lo vimos en varias oportunidades y lo vio mucha gente. Es la voz de Raúl Ruiz. Su hermano William era piloto de la Fuerza Aérea Colombiana del helicóptero Iracois HK-271. El 14 de enero de 1970 tenía una misión. Junto con 7 militares debía recoger en Palanquero el cuerpo de un policía muerto en combate con el grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación, o EPL, y llevarlo a Medellín. No obstante, la aeronave se perdió y fue encontrada el 11 de marzo del mismo año en Dabeiba, Antioquia. Desde entonces, Raúl no ha podido saber la verdad de lo ocurrido. Ellos ese día, al parecer, por mal tiempo tuvieron que aterrizar. ¿Quiénes venían ahí? Venía el hermano mío, que era un piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, teniente. El copiloto, que era un subteniente. Y el técnico de vuelo, que era un suboficial. Venían además un sargento de la policía, un teniente del ejército. Traían un soldado herido, un policía muerto y venía un civil. O sea que ahí venía gente pesadita. Ellos aterrizaron y el EPL les echó mano. Tiene pruebas de que su hermano sigue vivo, porque lo vio un año después
por las calles del barrio Aranjuez. El mismo año, su hermana Zeneli también lo avistó y gracias a los registros de un hotel se dio cuenta que William se había hospedado en el Hotel Nutibara. El descubrimiento fue tan impactante que Zeneli debió recibir atención psiquiátrica. ¿Cómo hizo Cuba para saber entonces, por ejemplo? ¿O cómo hizo la guerrilla para derribar esa aeronave? ¿Cómo hizo la guerrilla para derribar esa aeronave? Muy sencillo, el helicóptero se aterrizó y se lo llevaron. Nosotros tenemos, si usted ve ese artículo, veo que no lo alcanzaste a leer, ahí hay un telegrama. Ese telegrama es original, ese lo tenemos nosotros, en el archivo de nosotros. Y ese telegrama lo que dice es que el helicóptero aterrizó en una finca que se llama La Tolima. Cuando yo fui a grabar el año pasado me dijeron, hermano, es que lo que pasa es que el hermano suyo muy de mal, en la finca La Tolima había un campamento guerrillero, él aterrizó ahí, se lo llevaron. Y eso fue lo que pasó. El ejército colombiano siempre manejó este caso como un accidente, pero gracias a una denuncia interpuesta en la Fiscalía en 2010, Raúl quiere que su hermano sea reconocido como la primera víctima de desaparición forzada, que su hermano fue secuestrado por el EPL, que el caso del Iroquois HK 271 sería el primero de un secuestro masivo de militares registrado en el país. De 1982 a 1990, dicha retórica anticomunista se mantenía vigente, aunque los nuevos actores aparecieron para utilizar la desaparición forzada como arma de guerra, nuevos grupos paramilitares y el narcotráfico que se disputaban vías para transportar droga. Mr. Gorbachev, tear down this wall. De 1991 a 1995, pese al fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, la existencia de las dos guerrillas más importantes del país, FARC y ELN, representaban ideológicamente una amenaza para los agentes del Estado y los paramilitares. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera, las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. El periodo entre 1996 y 2005 fue el boom de la desaparición forzada. El fortalecimiento de los grupos paramilitares era la principal amenaza y la desaparición forzada ya tenía otra motivación: el control territorial, siendo el departamento de Antioquia uno de los más atacados por este crimen. Las FARC y el ELN estaban también dentro de esa disputa territorial por parte de un paramilitarismo expansionista, lo que provocó la invocación de la política de seguridad nacional promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Tenía un solo objetivo: la recuperación territorial por parte del Estado. La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social. Todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos, acompañada de ampliación de las coberturas sociales. Francisco Díaz es profesor de Historia en la Universidad Externado de Colombia desde hace más de 23 años. Ha realizado actividades relacionadas con convivencia y participación ciudadana con desmovilizados de las FARC, ELN y del paramilitarismo. Su campo de investigación está relacionado con el conflicto armado en el país y así pone en contexto el delito de la desaparición forzada. Para declarar a una persona desaparecida, como en cualquier lugar del mundo, hay que pasar un tiempo determinado que son 72 horas. El problema es que como Colombia no tiene la condición civil de Chile, vamos a ponerlo así, acá un desaparecido se queda en lo coloquial muy fácilmente, y es claro que si usted está muy cercano a una ideología comunista, es claro que lo desaparecieron por practicar ideologías radicales de izquierda. Y es excusable, y eso aumentó la cifra. Lo que pasa es que acá el subregistro es el más común de todos. Entonces mucha gente desapareció y desaparecían en ese lapso de tiempo ahogados en los ríos. Pero entonces nadie lo mató, simplemente fue que se cayó al río y se ahogó. Pero el problema es que la policía empezó a tener situaciones muy delicadas. Se le estaban aumentando sus estadísticas de muertos en los caseríos y ciudades por donde pasaban estos ríos. Entonces hubo un diálogo
entre esos grupos armados, sobre todo de derecha, pero también de izquierda, pero sobre todo de derecha, con las policías, mire, está aumentando la estadística. Entonces se inventaron algo que los alemanes nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial tenían muy claro, que se llamaban los hornos crematorios. Aquí en el Nudo de Paramillo, donde se siembra mucha hoja de coca, el señor Mancuso creó los hornos crematorios y fueron muy eficientes. Entonces el desaparecido no es desaparecido porque para probar que desapareció hay que encontrarlo después y saber la determinación de su situación legal, pero como el cuerpo nunca va a aparecer, pues quedó desaparecido. Lo que pasa es que antes de eso se hacían desmembramientos. Tuvimos la cultura de la motosierra, que no ha desaparecido, pero ha disminuido un poco. Entonces simplemente se hacía el desmembramiento, como se hacía en la colonia española en Colombia. Se desmembraban a los patriotas, como José Antonio Galán, y se partían sus miembros y se le daba la tarea a ciertas personas para que llevaran a los miembros a distintos lugares y los enterraran en lugares de tal manera que no se podía determinar quién era el pedazo de ese cuerpo de esa persona. ¿Sí? Entonces se hizo muy efectiva la desaparición, se hizo con toda la tecnología posible que tuvimos acceso, las motosierras y los hornos crematorios, pero primero el ahogamiento o el accidente. Se cayó a un precipicio, se ahogó a un río, cosas de ese tipo. Pero después la eficiencia logró hacer eso. Después del 2006, aunque las desapariciones colectivas hayan disminuido considerablemente, el informe dice que este delito todavía sigue registrando un alto grado de propagación territorial. Los grupos post-desmovilización y narcotraficantes ahora se disputan los territorios. Bueno, mi nombre es Teresita Gaviria, soy la directora de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. ¿Por qué le hemos puesto ese nombre a una organización de víctimas? No es porque seamos religiosas ni que sea un colectivo de mujeres que viven con la camándula en la mano, sino que fue el único espacio que nos ofrecieron a nosotros cuando mi hijo Cristian Camilo, de 15 años y medio, desapareció en el año 1998, un joven estudiante de la Bolivariana, y en ese preciso año terminaba él su bachillerato. Teresita es una mujer de un temple fuerte. No le da miedo llamar las cosas por su nombre y enfrentarse ante las autoridades. Esa es la radiografía que hacen las integrantes de Madres de la Candelaria sobre su líder, quien a partir de su propia lucha se convirtió en la voz de cientos de mujeres a quienes no les gusta llamarse víctimas. En lugar de ello, prefiere que les llamen sobrevivientes. Y empecé a llamar mujeres que había conocido en las grandes marchas, y empecé a llamarlas, no las conocía mucho, y estaba ya brote de paramilitarismo en Medellín. Y yo decía, Señor, que Dios me salve, pero me voy con toda. Empezamos a trabajar, a organizarnos 7 mujeres, empezamos a trabajar. Yo llevaba un año ya buscando a mi hijo. En el 99 empecé a buscar esas mujeres y a organizarnos, y empezamos a buscar instituciones como yo las conocía, porque era la secretaria general del estadio, me tocaba atender las grandes personalidades. Con una tribuna lista para dar a conocer su lucha ante la sociedad colombiana, las Madres de la Candelaria comenzaron a enfocarse en su principal misión. Las Madres de la Candelaria, Caminos de Esperanza. Todos los días estamos en un largo trasegar buscando los desaparecidos. Todos los días estamos mirando dónde habrá una fosa común para ir a sacar los muchachos desaparecidos. Llámese quien se llame,
guerrillero, paramilitar, indigente, hombre, mujer, por la guerrilla, por el que sea, es un ser humano. Por eso nosotros, donde quiera que vamos a identificar fosas comunes para entregárselas a los fiscales. Esperanza, porque no hemos perdido la esperanza de encontrarlos vivos o muertos, pero encontrarlos. Esa es la realidad. Madres, porque somos dadoras de vida, cariñosas, amables con los hijos. No rechazamos el hijo que traiga la condición que sea. Jamás seguirán siendo nuestros hijos. Candelaria, porque fue el espacio que nos dieron allá durante estos 18 años que llevamos allá y que no hemos perdido las esperanzas de encontrarlos vivos o muertos, pero encontrarlos. Esa es la realidad. Esta es la historia de Cristian Camilo, hijo de Teresita, la razón de ser de su lucha para que su hijo no sea un número más en las estadísticas de desaparición forzada. Mi hijo Cristian Camilo era recogebolas en esa época y el 5 de enero de 1998 me dijo en la mañana, o en esa semana de los primeros días de enero, me dijo que quería irse para Bogotá con su profesor de sistemas, o sea, el ingeniero, para conocer la mamá y para estar unos días con él en Bogotá, pero que regresaba por ahí el 10 de enero para que nos fuéramos para el Ecuador a comprar unas chaquetas. Y salieron el 5 de enero de 1998 y no regresaron jamás. A las 8 de la mañana, ellos salieron de Medellín a las 7:40 de la mañana y a las 10 de la mañana me avisaban que habían sido cogidos por un grupo de paramilitares en Doradal. Fue para mí un impacto muy duro, porque primera vez yo me separaba de Cristian Camilo. Segundo, porque todavía era un menor de edad, no tenía sino 15 años y medio. Tercero, porque era la persona que me acompañaba permanentemente. El otro ya era mayor de edad y ese era el que estaba siempre, era el mercadero, el faldero, el que dormía muchas veces a mi rincón. Es decir, para mí fue el acabose de mi vida. Yo me vi obligada a salir a buscarlo y me iba con mi hermana y un sobrino que tenía apenas 6 años, a irme caminando desde Medellín hasta Bogotá, de pueblo en pueblo, preguntándole a los campesinos dónde habían tierras removidas, porque me daba la impresión que ahí estaba él. Y hasta llegar a Doradal, cuando pasamos por Doradal, me dijo una niña que se había prostituido desde la edad de los 12 años. En ese momento tenía 13 años, tenía un niño recién nacido y estaba embarazada. Y me dijo, señora, no lo busque más, que aquí todo el que pasa por esta carretera no regresa a sus casas, porque ahí está don Ramón Izaza, está el teniente Porras, está todos los lavaperros de ellos están aquí poniendo cuidado, hacen pescas milagrosas. Y conté cómo había sido la cosa a la muchacha, que se habían entrado al Parador Verde 1 kilómetro antes de Puerto de Doradal, el conductor a desayunar, y ellos siguieron caminando 1 kilómetro hasta llegar a Doradal. Me dijo, póngale la firma, que se los llevaron los paramilitares. Quiero cantarle a la vida, sueños de fe, esperanza y perdón, con la mente siempre altiva, luz que nos llena de vida y amor. Caminos de esperanza, madres construyendo la paz, trabajando siempre unidas, sanando heridas al perdonar, fortalecidas para el futuro, soñando libres de corazón. Me llamo María Dolores Londoño. No me gusta que me digan Dolores, me gusta que me digan Lola. Bueno, yo soy una madre de la Candelaria porque soy sobreviviente de la violencia. Me mataron 2 hijos, me asesinaron 2 hijos y me desaparecieron el otro. Me dejaron sin un solo hombre. 3 hombres que tenía, los 3 me los quitaron. Me desaparecieron un sobrino, se me acabó la familia, me mataron también 3 sobrinos. Como en 2 años me fueron 10 personas. Entre ellos murió mi papá y mi mamá la pena moral. Entonces, debido a eso, llegué, pero ya muy tarde, porque los primeros que me asesinaron fue un sobrino en el 87
Enseguida en el 88 murió mi papá, en el 89 murió mi mamá, en el 90 me mataron mi primer hijo y en el mismo mes me desaparecieron el otro, pero eso en junio. ¿Del 90? Del 90, están cumpliendo ahora 27 años, cumplieron este mes pasado. El de muerto y el desaparecido, mi hermano es desde el 87. Bueno, enseguida después de eso, en el mismo 90, me mataron 2 sobrinos y terminaron el 25 de diciembre desapareciéndome otro sobrino, que hasta la hora tampoco ha aparecido. O sea que lleva 27 años desaparecido mi hijo y un sobrino. ¿Quiénes fueron los que lo asesinaron? ¿Qué grupo? En ese tiempo no se sabe, porque como en ese tiempo decían que eran las milicias, que eran los de Pablo, que eran los, no se sabe. En esta Justicia y Paz los acomodaron como es que el bloque Cacique Notivara y el metro. Pero de mi sobrino sí no sé, porque mi sobrino fue en Cali, que fue el mismo 90 que los aparecieron. De mi sobrino sé más o menos que dijeron que en una finca han encontrado varias cosas comunes, pero todavía no me han dicho si en esa está él. ¿Desde hace cuánto hicieron esa exhumación? Hace como 3 o 4 años me dijo fiscal, y en estos días yo le llevé todos los datos completos de él y el color de la ropa y todo, a ver si de pronto me averiguaba. Y nada, no se sabe absolutamente. Todavía no sé nada. De mi hijo tampoco sé nada, porque mi hijo andé para Bogotá, él salió de aquí para... Cuando mataron al primer hijo, entonces en ese mismo mes, todo triste, todo aburrido, me dijo que mejor se iba a trabajar a Bogotá, que aquí en Medellín estaba muy horrible. A él le gustaba trabajar la mecánica. Y salió para Bogotá, y ni Bogotá ni Medellín. ¿Usted tiene sospecha de quiénes pudieron haber sido? Tampoco. No hay... Es que en ese tiempo uno no ni averiguaba siquiera, porque uno moría del miedo. Uno si uno averiguaba, le acababan con otra familia. Claro. Entonces uno estaba callado, uno se encerraba a chillar, a llorar. Mi nombre es Consuelo de Jesús David de Manco. Tengo mi esposo desaparecido y un hijo de 1998. Desaparecieron en el municipio de Mutatá, Antioquia. El día que se los llevaron a ellos, se llevaron 11 personas, pero de las 11 personas no faltan sino ellos 2. Los otros los liberaron a todos, porque unos pedían plata y por los míos también, como a los 15 días de haberse los llevado, mandaron un comunicado al patrón de mi hijo, que se llamaba John Jairo Molina, Y John Jairo Molina, cuando le entregaron el comunicado, él antes mandó asesinar al señor que llevaba el comunicado. Y ya ellos pues se los llevaron, y cuando en esa semana que se los llevaron, yo averiguaba con los que iban liberando, porque ellos iban liberando de a 2, de a 3, y yo hablaba con ellos y yo les preguntaba a ellos qué había pasado con ellos y qué decían ellos. Dijo, no, ellos, él me dijo así una palabra, un muchacho que le decían el monito, me dijo, ellos se los llevaron, pero ellos se los llevaron por bobos. Y yo, ¿cómo así que por bobos? Dijo, sí, porque ellos no debieran de haber dicho que ellos trabajaban con John Jairo. A mí me liberaron porque yo dije que yo no trabajaba con Gustavo Molina, que era hermano de John Jairo. Y a los que han liberado, los liberan porque ellos no dicen la verdad. Es María Bertina Serna. Mi hijo desapareció el 18 de febrero del 2008. Desapareció la última vez que lo vieron fue en la Universidad de Sabaneta. Estaba estudiando Derecho. Él era economista y trabajaba con Suramericana, era asesor de seguros. Y ese día se despidió de mi hijo, que trabajaba con él le hacía las vueltas, los mandados. Y almorzaron y se despidieron.
Él entró a la oficina a las 2 de la tarde, que sacó unos documentos y salió. Y la última vez que lo vieron fue a las 3 de la tarde en la Universidad de Sabaneta, que estaba llevando unos documentos. Ese día no tenía clase, pero iba a llevar unos documentos porque él me había dicho. Usted me había preguntado por unos documentos y yo los tenía. Y ella fue la última vez que lo vieron. Que iba en compañía de 2 hombres. El uno se bajó con él y el otro se quedó en el carro. Una compañera de estudio que lo vio dice que él ya no vio nada sospechoso, que él se bajó, que el hombre con que se bajó era costeño, hablaba costeño. Y de ese día no se volvió a saber nada de él. Los queremos vivos, libres y en paz. No dejemos que más colombianas y colombianos mueran en vida. El informe del CNMH resalta el hecho de que el contexto colombiano da a entender que hay múltiples intencionalidades y diversidad de perpetradores del crimen de la desaparición forzada y hace un llamado a que no se limite a una responsabilidad meramente estatal. Concretamente, digamos, la desaparición forzada pues fue uno de los crímenes que cometieron con mayor sevicia los grupos paramilitares, también los grupos guerrilleros y sobre todo el Estado colombiano, que es el principal perpetrador de la desaparición forzada en el país. Y digamos que en el cubrimiento de lo que fueron esos crímenes de desaparición es importante que la gente entienda que en Colombia entre el año 2001 y el año 2003 quizás se presentó la época más violenta de toda nuestra historia, ¿no? Lo que ocurrió en Colombia es un auténtico genocidio, digamos, esto es una cosa impresentable. Creo que todavía no tenemos ni siquiera herramientas para cuantificar el dolor y la cantidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron en ese periodo, que coincide con la época de expansión del paramilitarismo en Colombia, ¿no? Con el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia después del 97. Y la consolidación de lo que vendrían a ser los acuerdos de parapolítica y la construcción nociva de ese matrimonio entre paras y Estado que lamentablemente continuamos padeciendo hoy los colombianos. Javier Osuna es periodista especializado en gestión cultural y en la investigación del conflicto armado en Colombia. No tuvo miedo en tocar una herida que aún se mantiene abierta, con muchas preguntas aún sin resolver: los hornos crematorios de los paramilitares. Sí, escuchó bien. Al puro estilo del nazismo, los paramilitares quemaban a sus víctimas en hornos para no dejar rastro alguno de ellas. Gracias a una declaración ante la justicia de Jorge Iván Lalín de Zapata, alias El Iguano, comandante del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, Javier reconstruyó la historia de varios familiares de víctimas que nunca podrán cerrar su duelo. A partir de esta investigación, Javier escribió un libro titulado Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia, cuyo prólogo estuvo a cargo del poeta chileno Raúl Zurita. Pues imagínate que inicialmente pensé esta investigación como un libro en homenaje a esas personas que habían sido incineradas, pero partiendo también de mi profundo desconocimiento, porque yo publiqué en el año 2008 y comencé a datearme, pero era muy difícil hacer contacto real con las familias para establecer casos que hubiesen sido aceptados por los paramilitares en la ley, que tuviéramos plena certeza con los familiares de lo que hubiera ocurrido y hicieran parte del proceso y que se pudieran documentar. Eran como 3 variables muy difíciles de juntar. Finalmente, después de un proceso de investigación de casi 4 años, logramos romper con ese cerco del silencio, porque el paramilitarismo en Norte de Santander, yo no me voy a cansar de decirlo, es una invención estatal, digamos que continúa vigente y existen muchos mecanismos de silencio y de censura para las víctimas. Jaime Garzón, humorista colombiano, fue asesinado por el paramilitarismo en 1999. Su crimen: hacer sátira política, hablar en contra del poder. A Javier no lo asesinaron, pero en un atentado y una serie de intimidaciones contra su familia fue el precio que tuvo que pagar por haber tocado un tema escabroso
y que todavía es tabú en la sociedad colombiana. Estos hechos también los relató en un capítulo de su libro. Fueron pasando cosas, digamos, yo comencé haciendo esta investigación inicialmente planteándome con una distancia grande, tratando de centrar toda la trascendencia del relato en esos casos que lograra documentar de familiares, de personas incineradas en los hornos de Juan Frío. Y a raíz de una serie de amenazas y de intimidaciones que padecí, me vi forzado a meterme en el libro para contar lo que estaba pasando, porque existía, en la medida en que yo investigaba y llegaba a testimonios más profundos, digamos que se comenzaron a presentar ciertas intimidaciones y ciertos ataques en mi contra que derivaron pues ya en una situación, digamos, insostenible para el mes de agosto de 2014, el 22, cuando después de un viaje al área metropolitana, precisamente entablando relación con algunos de los familiares, tratando de identificar los casos del libro, se me sigue a Bogotá e incineran mi apartamento. Yo vivía en Galerías con la mitad de la investigación que yo estaba realizando. A raíz de ese primer atentado, digamos que desde entonces comienzo a recibir medidas de protección del Estado y esta investigación para mí como que toma otro cariz. Entiendo que de alguna manera que estoy en la obligación también de meterme adentro y contar las implicaciones de realizar esta clase de investigaciones en el marco de un conflicto que no cesa. Si no se nombra la pérdida, pues la gente no va a sentir ni siquiera solidaridad. Lo que yo intenté fue mostrar los rostros detrás de estas víctimas para que la gente entienda que así como estas tres, hay más de 560 personas y que esas 560 personas son insuficientes, porque esas son las que yo pude contar hasta que la investigación sí fue volviendo cada vez más difícil de sostener. El paramilitarismo es el responsable de 46,1% de las desapariciones en Colombia. Es menester recordar que 8 de cada 100 desapariciones corresponden presuntamente, según el CNMH, a agentes del Estado. La cifra podría ser superior, gracias a la ausencia de incentivos para denunciar durante el conflicto armado y a las barreras interpuestas por los marcos jurídicos existentes antes de la Ley 1448 de 2011. Para poner en contexto la cifra, más de la mitad de las desapariciones forzadas fueron cometidas por grupos paramilitares y postdesmovilización, algunos de los cuales todavía no son reconocidos por el Estado. Nosotros hemos entregado más de 170 fosas, Felipe. Y es paradójico, y a veces dice uno entrega una fosa y el fiscal dice, ¿sabe quién es el familiar? Y uno no, no me la entregue, hermano. Nosotros no vamos a tener estos huesos, perdóneme la expresión, no vamos a tener estos huesos allí esperando a ver qué. Entonces uno dice, pero si yo le digo, sí, claro, señor fiscal, es que vea, ese man era Pedro Pérez, le decían el chulo, era violador, y los familiares de ellos viven en la Carrera Quinta con 1752, casa 3, barrio 1 de Mayo en Barranca Bermeja, la mamá se llama Irene, muchas gracias, y el teléfono es 315, ahí sí le sirve. Óscar Montealegre era conocido por el alias de Daniel Felipe o Piraña. Sus padres fueron asesinados por las FARC. Ingresó a las filas del Bloque Central Bolívar, ubicado en la región sur del departamento de Bolívar. Estuvo allí hasta el 12 de diciembre de 2005, fecha en la que se desmovilizó. Poco a poco fue escalando en las filas del paramilitarismo hasta que en 2003, alias Julián Bolívar, lo designó como jefe de zona en el departamento de Santander, quedando a cargo de 1.200 hombres. Nací en la ciudad de Ibagué, pero me crié aquí en Medellín. Mis padres fueron asesinados cuando yo tenía 4 años, quedé mayor de otro hermanito, mi hermano quedó a la edad de 9 meses y cuando ocurrieron los hechos, pues mi hermano quedó en brazos de mi mamá. En la universidad estudió administración financiera, 4 semestres, y estando ahí cometí, creo que el peor error de mi vida, de dejarme convencer, aunque a uno nadie lo convence, sino uno toma su propia decisión, y creo que en medio de esos 11 años de dificultades, de extrañar a mamá, a papá, de cuestionarme por qué me había pasado eso en la vida, siempre tuve un resentimiento que
lo vi o quise tratar de sacarlo cuando me brindan la oportunidad de ingresar al grupo al cual pertenecí. Ingresé a las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Central Bolívar. Óscar no puede dar cifras concretas de cuántos delitos cometió durante su militancia en las Autodefensas Unidas de Colombia y admite que el marco jurídico actual al que está sometido tras su desmovilización no ayuda del todo a esclarecer la verdad sobre quién perpetró un asesinato, un robo, una desaparición. Felipe, no te puedo dar un dato exacto, porque por ejemplo, hoy estamos a lunes, el miércoles, jueves y viernes tengo diligencia, seguimos en diligencia aún, donde vamos a cerrar una región y hay aproximadamente 300 hechos más, de los cuales, sí, pues, entonces, de los cuales nos van a decir, se presentó una víctima y quiere saber si ustedes son los autores materiales o intelectuales del homicidio de Pedro Pérez, por poner un ejemplo. ¿En qué región fue? Entonces, el sur de Bolívar. ¿En qué año? 2001. Así estábamos, por poner un ejemplo. A él lo atropelló un carro, pero alguien dice que ese carro era manejado por un paramilitar. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? No sé. Si no lo acepta, eso va por la justicia ordinaria. Entonces uno no sabe que más adelante aparezca el que sí manejó el carro y diga, sí fui yo. O otro que diga, no fuimos nosotros. Pero entonces, ¿cómo das pie para eso? O sea, no sabe. Entonces, en su mayoría terminamos aceptando hechos, Felipe, que no puedo decir no fuimos cometidos por nosotros, pero que no tenemos ningún conocimiento, sino lo aceptamos porque fueron hechos en nuestra región, pero ni siquiera sabemos quién fue el autor material o intelectual, y no podemos a veces responder satisfactoriamente al familiar de esa víctima, porque la víctima, ¿por qué lo mataron? ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué 5 puñaladas? ¿O por qué 2 disparos? ¿O por qué si él era un campesino? ¿O por qué? Y nosotros, en este caso, como en muchos, lo aceptamos es por línea de mando, entonces no hay respuesta. En su posición de excombatiente paramilitar, Óscar cree que la cifra de desaparecidos supera con creces a la reportada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. En esos combates que habían entre guerrilleros, paramilitares, muchos de ellos quedaban en fosas, muchos de ellos que, Felipe, ni idea quiénes eran unos ni quiénes eran otros. Adicionalmente, hay muchas personas que por temor no ponen un denuncio. Adicionalmente, también hay muchas personas que no están desaparecidas. Felipe, si yo me metiera a una zona de tolerancia como la había en Bogotá, que era el Cartucho, ahí podía encontrar a muchos de los desaparecidos de la guerra que estaban inmersos en las drogas. Sobreviviendo en el barrio donde se escuchan disparos, donde se muere la gente por culpa de algunos cuantos. El terror en mi comuna hizo parte del pasado. La Comuna 13 era el campo de batalla de las milicias urbanas que se disputaban, a sangre y bala, un territorio que era prohibido para el resto de los mortales que no eran de la zona. ¿Derechos humanos? ¿Presencia estatal? ¿Respeto a la vida? No, eso no se conocía por allí. Aquí, por ejemplo, a mí me consta eso que sí es verdad, porque yo en el año 2000, año 99 al 2000, yo administraba una comercializadora de leche, de productos lácteos, y entonces vendíamos tienda a tienda. Los muchachos que yo mandaba a vender por este sector de acá arriba, que es La Loma y Belencito Corazón, ellos llegaban y les robaban leche, no la robaban toda, déjenos leche, déjenos quesitos, lo que ellos quisieran sacar. Se lo quitaban hacia la fuerza a los del carro, y ellos mismos llegaban a la oficina a contarnos, Diego, y tenían cabezas así de gente y jugaban con ellas, hacía el balón,
con las cabezas de las personas. Que solo los que lo vivimos sabemos que es sufrimiento. No miento, no se olvida si pasa el tiempo. Ver a un parcero abatido inspira mis pensamientos. Si una lágrima se derrama es por cierto sentimiento. Rindo tributo a los míos con frases que hoy lanzo al viento. 16 de octubre de 2002, Medellín. Bajo el pretexto de la pacificación, el entonces presidente Álvaro Uribe ordenó la intervención militar de la Comuna 13. Era la Operación Orión. La misma estuvo antecedida por 20 operativos militares: Primavera, Violeta, Otoño, Mariscal, Contrafuego, Otoño 2, Marfil, Prisma, Águila, en fin, un largo etcétera. Durante 3 días, cerca de 1000 policías y militares, en colaboración con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, participaron en una guerra sin cuartel contra las llamadas milicias urbanas, patrocinadas por las FARC y ELN, que en ese entonces tenían el control de la comuna. Según un informe de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, ocurrieron torturas, asesinatos de pobladores inocentes y hasta desaparición forzada. Se cree también, según Corpades, que cerca de 3000 paramilitares del bloque Cacique Nutibara participaron en la intervención, supuestamente con el beneplácito del Estado. Claudia Cano tiene 42 años y 39 de ellos los ha vivido en la Comuna 13. Su madre fue una de las fundadoras de este sector. Ella vivió toda la Operación Orión y recuerda cada detalle de los días de horror que tuvo como escenario, nuevamente, la ciudad de Medellín. Como si la guerra con Pablo Escobar no hubiera sido suficiente. No, eso fue como de la noche a la mañana. Empezamos a ver ejércitos que descolgaban como de las montañas, lo que era la parte de la loma, acá arriba de la torre. ¿Los encerraron? Sí, los encerraron, empezaron a descolgar y se formó la balacera porque igual ellos ya estaban preparados, o sea, ellos ya estaban avisados. Inmediatamente vieron que empezaron a subir tanquetas y todo eso, ahí mismo empezó la guerra. Francotiradores, helicópteros del ejército, tanquetas. El helicóptero, muchos dicen, no, es que ellos no dispararon acá, ellos sí dispararon sobre estas viviendas, ellos sí, y era mucho más el pánico. Pues una invasión y las viviendas no eran tan buenas como están hoy en día, había todavía muchas casas de madera, donde yo vivía era muy central, entonces en las noches pues, no, y todo el día que se formaban esas balaceras, sobre el techo de mi casa caían como los cartuchos, entonces eso siempre era como una granizada y eso nos provocaba más temor. En la noche yo cogía con mi compañero y poníamos una colchoneta en la cocina, debajo del pollo de la cocina porque era como la parte más segura, y acostábamos a mi hijo ahí que tenía 6 añitos, como para cubrirnos porque igual nosotros no dormíamos. Entonces pues nos refugiábamos ahí, como debajo del mesoncito. Más fueron los inocentes que los culpables. Una violencia que le arrebató la libertad, la tranquilidad, la vida a muchos civiles. Claudia no tiene reparo en hablar sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos que hubo durante el operativo. Muchas personas que salían a trabajar, gente inocente, a muchos los mataron, las balas perdidas, a otros los detuvieron, porque pensaban que todo el que salía entonces pertenecía a ese grupo, entonces los detuvieron. Mucha gente inocente pagó hasta 14 y 15 años de prisión, que no tenían nada que ver con eso. Iban para el trabajo. Iban para el trabajo, o salían a comprar, como un amigo que le tocó acá en esta vivienda que estamos viendo acá, pues obviamente era un ranchito, y él era de los que recogía la basura por acá. Como la casa de mi mamá compartía muro con la casa vecina que les abría ahora, entonces nosotros desde la casa de mi mamá escuchábamos cuando metían mujeres para allá, las violaban, ellas lloraban y pedían auxilio, pero ¿quién iba a salir? Nadie les podía colaborar. O sea, no, eso fue impresionante, el terror, como les decía, el grito, los llantos, las explosiones. Me imagino que rezaban. Entonces todo el mundo, pues nos confundíamos porque no sabíamos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, porque los guerrilleros también se pusieron camuflados y se encapucharon y así entró el ejército por acá, entonces nosotros no sabíamos
quién era quién. Fueron 3 días, para mí fue como una semana, de pánico, de terror, de todo. Las cifras oficiales dan cuenta de 88 muertos, 80 civiles heridos, 370 detenciones arbitrarias y 95 desaparecidos de manera forzada. No obstante, Claudia cuestiona esas cifras, afirmando que no se sabe de la suerte de entre 135 y 140 personas, y que en su momento la Operación Orión ayudara a quitarle el flagelo de las milicias urbanas a la comuna. Muchas de esas personas, uno veía que salían como con un herido y se los llevan en el ejército, pero arrancaban acá para arriba y no se volvía a saber de ellos. Se llevaron a Julano, se llevaron a Perano y nunca se volvió a saber de ellos. Uribe nos colaboró sacándonos la guerrilla, pero nos dejó una banda delincuencial peor. 15 años después, organizaciones sociales todavía reclaman la verdad de todos los hechos cometidos en la Operación Orión. Nadie ha asumido responsabilidad política alguna y parece que nadie se esmera por excavar en la escombrera, en donde se cree que reposan los cuerpos de muchas de las víctimas de la inauguración de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe. Sí, la cura resultó peor que la enfermedad. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como, cito, el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. La discusión se mantiene. 60.630 registra el CNMH, pero no hay unanimidad frente a las cifras concretas de desaparición forzada en el país. ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Podemos llegar a los 100.000 desaparecidos? Luisa Fernanda París es la asesora de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Su trabajo es el de impulsar la aplicación de normas y las políticas públicas para la prevención del delito de desaparición forzada, pero también para la protección de ellos y sus familias y en el contexto actual del proceso de paz. Ella hace hincapié en las dificultades de censar a las personas que han sido desaparecidas en más de medio siglo de conflicto. En Colombia, esclarecer el universo total de las víctimas desaparecidas ha sido supremamente difícil. Si partimos solamente a la tipificación del delito de desaparición forzada, ya muchas entidades manejan sus sistemas de información y ha sido suficientemente difícil hacer que interactúen esos sistemas. Básicamente porque cada entidad tiene una misión diferente. De tal manera que, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que cuenta con el sistema de registro de cadáveres, el CIRDEC, ellos tienen un aproximado de unas 25.000 víctimas de desaparición forzada registradas. Si se le preguntas a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que tiene otro propósito totalmente distinto, encontramos que hay 46.000, 47.000 casos más o menos aproximadamente de desaparición forzada. Si se lo preguntas al Centro de Memoria Histórica, estamos hablando de más o menos unos 60.000. No es fácil, digamos, no es lo normal cruzar esas bases de datos de manera tan simple. Entonces, una de las primeras tareas que deberá hacer ese director de esa unidad será enfrentarse a ese reto de lograr el universo de las personas dadas por desaparecidas. No se conoce la cifra, máxime sí se aumentan estas otras tipos de victimizaciones como los que te decía, secuestrados que no regresaron, reclutados que no regresaron, muertos en combate y desaparecidos forzados, lo que va por supuesto a disparar esa cifra. Bienvenidos
Bienvenidos todos nuestros hermanos secuestrados en las selvas de Colombia, bienvenidas sus familias, bienvenidos los familiares de los desaparecidos, de todos esos seres queridos que se fueron un día y que no se volvió a saber de ellos, de los que se llevaron las FARC, el ELN, las autodefensas y que no se volvió a saber de ellos. Para los familiares... ¿Usted cree que tenemos registrados en Colombia 60.630 desaparecidos o la cifra puede ir hasta más? No, hay un subregistro porque todavía en regiones de Colombia no se puede denunciar. Yo vengo de estar en este momento en una región en donde la gente todavía no ha denunciado. Solamente en esta región, si se llegara a denunciar, pueden salir entre 10 y 12 mil casos de desaparición en todo el tiempo. Casos que el 60-70% son de las FARC, un 12-15% son del ELN y otro tanto similar son de las antiguas autodefensas o grupos paramilitares. Así que los únicos que han perdido en esta región son los campesinos, los finqueros, los comerciantes, la gente que se ha resistido a salir y que se han mantenido firmes en una lucha contra el no desplazamiento forzado, y ellos son los que han puesto la cuota más alta. Hay un subregistro de desapariciones en el Putumayo, en el Caquetá, en el Chocó, por ejemplo, en las zonas donde aún se mantiene alto grado de influencia de los grupos armados, la gente todavía no denuncia. Entonces hablamos de que las cifras están por debajo de las cifras reales de desaparición. Es necesario que ustedes entiendan que desaparecer o secuestrar a una persona es un crimen que no tiene perdón bajo ninguna legislación y que tienen que entregarlos, que tienen que devolver los restos, que tienen que entregar respuestas a sus familias. Ervin Hoyos es quizás una de las voces más resonantes en el país a la hora de hablar sobre el conflicto armado colombiano. Es periodista, fue corresponsal de guerra y en la actualidad es el fundador y director de Las Voces del Secuestro, emitido cada semana en Caracol Radio, cuya labor a favor de los secuestrados y desaparecidos le hizo merecedor del Premio Nacional de Paz de 2008. Ingrid Betancourt, John Frank Pinchao, entre otros exsecuestrados, han resaltado el esfuerzo de dicho programa radial por llevar los mensajes de sus familias a las selvas de Colombia mientras estuvieron en cautiverio. Antes de lanzar este proyecto al aire, Ervin había sufrido un secuestro en 1995 por parte de las FARC. Sobre el tema de la desaparición, tendríamos que enfocarnos a los métodos impuestos inicialmente por el narcotráfico para desaparecer personas por ser sus enemigos o socios, a los que en la ética delincuencial del negocio del narcotráfico acudieron al método de la desaparición. Pero cuando hablamos de desaparición forzada, dentro de las leyes, especialmente dentro del Código Penal en Colombia y dentro del derecho internacional humanitario, la desaparición forzada solamente la cometen los estados. Es un delito que solo le tipifica al Estado. Por lo tanto, el concepto técnico de desaparición forzada solo lo cometen personas al servicio del Estado, en este caso funcionarios públicos vinculados a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas militares, son los que cometen el delito de desaparición forzada. Ya la desaparición, que tiene otras connotaciones, como desaparición sistemática por parte de grupos armados ilegales, pues en Colombia la han venido cometiendo desde que aparecieron los narcotraficantes. Luego empezaron a hacerlo las FARC, que inicia esta desaparición primero con secuestro. Entonces, se comete el secuestro porque es la toma de la persona por la vía de la fuerza y luego le hacen una exigencia a la familia, exigencia económica o exigencia al gobierno de tipo político, pero hay una exigencia para la libertad de esas personas. Ahí tipificamos el secuestro.
Y luego cuando a esa misma persona la desaparecen, la asesinan, la entierran en un hueco y nunca se vuelve a saber de ella, entonces tenemos que hablar de secuestro extorsivo con fines de desaparición. Entonces ya hay 2 delitos más conjugados a esto. La cifra de desaparición forzada en Colombia duplica el caso argentino. Es 20 veces mayor al chileno y, según la revista Semana, 200 veces superior al número que arroja el caso uruguayo. Con esto dicho, el caso colombiano tenía todos los ingredientes para remecer al Estado o a la sociedad misma. Da la sensación que el resultado del informe del CNMH fue otra cifra más, entre tantas que arroja el horror que produjo el conflicto armado a lo largo de la historia. Un muerto por aquí, otro por allá, secuestrados en X lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta indiferencia? Para mí hay muchas variables, la pregunta es muy buena, pero hay muchas variables. Voy a tratar de resumirlas. Casi en ningún país del mundo la responsabilidad de construir memoria se asume desde organizaciones estatales, mucho menos cuando el Estado es uno de los principales responsables de los casos de desaparición. Ahí hay una lógica aberrante, es decir, el gobierno de Juan Manuel Santos no tiene autoridad moral. La aplicación de la ley de víctimas, la creación del centro de memoria y la producción de estos informes que tiene la mejor intención viene avalada por una estructura gubernamental que es la principal responsable del crimen que piensa combatir y lo sigue haciendo. Ahí hay para mí un dilema ético, ¿sí? Yo por eso jamás trabajaría en el Centro de Memoria Histórica, ¿sí? Me parece que no es correcto. En Colombia el principal responsable del crimen de la desaparición es el Estado colombiano, después los paramilitares y después los grupos guerrilleros. Tanto así que en Colombia solo hasta el año 2007 o el año 2008, no recuerdo bien, los desaparecidos reciben el mismo trato de las víctimas de toma de rehenes o de secuestro. ¿Sí? Eso no pasa porque sí, eso pasa porque el Estado entiende perfectamente que tiene una responsabilidad gigantesca que salvar. Y esto lleva a una pedagogía de invisibilización del crimen de la desaparición. Y la última razón, que yo creo que no permite que exista como un éxito sobre estas circulaciones, es que hay un aparato estatal involucrado en estos crímenes que se encarga de presionar, de amenazar y de intimidar, como en mi caso, a quienes realizan investigaciones conscientes sobre estos temas. Les hacen la vida imposible. Su objetivo es hacernos sentir que nosotros no pertenecemos a este lugar, que nosotros no cabemos en Colombia. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo, que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. 26 de septiembre de 2016, Cartagena de Indias. En una ceremonia adornada de blanco y con un balígrafo, un lapicero fabricado con proyectiles de fusil, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Juan Manuel Santos firman los acuerdos de paz. A partir de ese momento, la etapa de posconflicto comienza a ser el tema nacional, no solo porque es un nuevo camino que Colombia comenzaría a recorrer, sino que también salen a relucir las dudas e inclusive las opiniones que niegan la existencia de esta etapa. Las secuelas de la guerra apenas comienzan a salir a flote. El posconflicto debería ser entonces la tribuna para que el drama de la desaparición forzada no se quede en un número más. ¿Cómo debería el Estado enfrentar esta realidad? La asesora de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos opina que la búsqueda de los desaparecidos debe descentralizarse primero. Uno no puede buscar desde Bogotá, en todos los departamentos del país. Entonces uno esperaría que cuente con la capacidad operativa para desplegarse en terreno y hacer que los familiares y testigos se acerquen, digamos, a entrevistarse, a contar dónde creen que están las fosas, a enterrar a sus familiares. Para contar con esa alta participación de las víctimas, pues indudablemente hay que garantizar que ellas tengan acceso a las sesiones, a los mecanismos, a los procedimientos de búsqueda, identificación, entrega digna, y creo que también es, digamos, operativamente un reto, financieramente, pues, por supuesto también. Ervin Hoyos es un crítico del proceso de paz. Asegura que los que se están desmovilizando de las FARC están siendo utilizados tanto por la cúpula del entonces grupo guerrillero
como por el gobierno colombiano. Ese proceso de paz está mal hecho, está acomodado a favorecer a la cúpula de las FARC. La cúpula no le interesa a la gente de abajo, los 200 de arriba no les interesan los 7.100 de abajo, les valen huevo que los maten, que se maten entre ellos. Ellos solamente quieren la impunidad para los crímenes que ellos lideraron, quieren la impunidad para esa maquinaria criminal que construyeron en torno al secuestro, a la extorsión, a la toma de poblaciones, utilizando gente incauta, gente que no tenía oportunidades, secuestrándolos, llevándoselos bajo el reclutamiento forzado a la fuerza. Quieren una impunidad. A pesar de su posición frente a los acuerdos de paz, Ervin, quien además hace parte de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, resalta la importancia de que el Estado forme unidades especiales para encontrar a las víctimas de desaparición forzada. Y hasta el momento puedo decir que el proceso se está haciendo bien. Se está haciendo bien porque se requiere la creación de esa unidad de búsqueda. Vamos a ver ya cuando haya plata de por medio qué va a ocurrir, a quién pone y cómo van a manejar los gastos, que es en donde vamos a estar con los ojos muy abiertos, observando para que realmente esta unidad dé resultados y le entregue a las familias de los desaparecidos y de los que perdieron sus seres queridos, que se los desapareció el Estado también, porque hay que reconocer que hay cientos de desaparecidos del Estado, hay más de 40.000 desaparecidos por las FARC, otro tanto similar de desaparecidos, 15.000 desaparecidos por los paramilitares, y hay que buscar encontrar toda esa gente, y para eso se está creando esta organización. Ojalá que funcione. Yo por ahora, hasta lo que vamos del proceso de implementación de esta unidad, veo que va bien porque estamos siendo muy estrictos. Yo tal vez soy uno de los más exigentes en los parámetros y esperamos que dé resultado. Javier, en cambio, resalta la importancia de la firma de los acuerdos de paz con las FARC de cara a la búsqueda de la verdad sobre las víctimas de desaparición forzada en el país. Sin embargo, tiene sus reparos con respecto al papel de los medios de comunicación en el posconflicto y al estatus que ahora adoptan las FARC como grupo político. Este es quizás en materia de conflicto armado el momento más importante de nuestro país. Esta guerra que acaba de terminar con las FARC, para mí era imposible de terminarse. Yo pensé que uno iba a llegar de viejo, como hablando de las guerrillas de las FARC y el mismo conflicto. Esto es muy importante lo que está pasando, y es muy importante el compromiso con el que la guerrilla de las FARC ha asumido este proceso de dejación de armas. A mí no me gusta el manejo que la guerrilla de las FARC le está dando a estos medios de comunicación. No me gusta quizás porque no hemos llegado a la etapa de confesión de la verdad. Mi experiencia es que en los procesos de justicia transicional, los periodistas le caemos regio a quien deja las armas hasta que cuestionamos la verdad que confiesa. Ahí le comenzamos a caer muy mal. Y desafortunadamente estoy comenzando a sentir que estamos caminando en esta dirección. Si las FARC actúan como políticos tradicionales, este proyecto de paz no tiene ningún valor. Y la verdad que confiesen no va a servir para nada. De hecho, la JEP será el peor manto de impunidad posible. Aunque han comenzado a haber culetazos esta semana que me han gustado. Me gusta que los parapolíticos no puedan vincularse. Me gusta que los falsos positivos no puedan vincularse aquí, ¿sí? Esto me parece interesante. Pero si no hay verdad, si no hay confesión por parte de las FARC sobre la JEP, pues va a ser difícil. Ahora, no ha comenzado. Y creo que lo mínimo que podemos hacer después de tantos años de guerra es rodear estas iniciativas de esperanza. Eso no significa dejar de decir lo que no nos gusta. ¿Cree usted que la firma de los acuerdos de paz con las FARC puede esclarecer un poco el tema de los desaparecidos en Colombia? Muchas esperanzas. Ya viene la Comisión de la Verdad, que es la que va a hacer unas jornadas horribles para empezar a explorar todos los campos de Colombia, a buscar dónde están los desaparecidos. Nosotros ya lo estamos haciendo. Pues yo no desconfío, a ver, yo más que todo le pongo todo en manos de Dios. Yo le entrego a Dios todos los días mis problemas y mis cosas, le entrego a toda esta gente, todos los que hicieron daño. Le entrego también las cabezas que mandan. Comienzo por los presidentes, los gobernadores, los concejales. Creo que si Dios no cambia los corazones de ella, va a ser muy trabajoso llegar a ver paz. Esto me parece pues como un engaño, como un jugar con el
con las víctimas. Porque este señor, pues, hablándolo en plata blanca, el presidente, cuando él hizo el acuerdo de paz con esta gente, él porque pues vino a tener en cuenta las víctimas después de que ya lo había hecho. Yo no creo que eso lo digan la verdad y todo. De pronto algunas partes, pero todas no. Yo no creo. Y solamente Dios sabe. Eso sí, espera uno saber la verdad. Yo pues uno siempre guarda esa esperanza. El posconflicto, etapa de transición o cualquiera sea el calificativo, ya está aquí. Sí, al menos con las FARC. Colombia ahora enfrenta un proceso donde las cicatrices de una guerra comienzan a salir a flote, con toda su crudeza, en un ejercicio de memoria que se hace necesario para seguir hacia adelante. Sin embargo, todavía hay verdades a medias. Los desaparecidos del Palacio de Justicia, la Operación Orión, los falsos positivos, los hornos crematorios de los paramilitares o los desaparecidos en combate con las FARC o ELN hacen recordar que al país todavía le falta mucho camino por recorrer para alcanzar esa anhelada verdad. Dice el refrán popular que del dicho al hecho hay mucho trecho, y es que el drama de la desaparición forzada va mucho más allá de una voluntad política de querer resarcir el daño. Por donde se le vea, la complejidad es la principal característica, pues no estamos hablando de una guerra de 2 años. Mientras tanto, Teresita, María Dolores, Raúl, Consuelo, María y cientos de miles de madres, padres, hermanos, tías, abuelos, abuelas seguirán movilizándose. Todavía mantienen la esperanza intacta y a lo que menos temen es a que la vejez se convierta en una limitante para su lucha por no olvidar. Porque sí, creen firmemente en eso de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y no son víctimas, son sobrevivientes que no descansarán hasta encontrarlos. Sonora.media. Te mostramos otra realidad.